Sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy, nuestra charla de hoy será sobre la diferencia entre serpiente venenosa y serpiente no venenosa. ¿Cómo puede una persona sin experiencia, alguien que no conoce de serpientes, diferenciar de manera segura una serpiente venenosa de una no venenosa, una pezoñenta de una no pezoñenta? Por cierto, venenosa y pezoñenta significan lo mismo. Ese es nuestro tema de hoy. Yo soy Claudio Machado y este es otro Papo de Cobra. Bien, antes de que sepamos la diferencia entre serpiente venenosa y no venenosa, vamos a empezar definiendo algunos términos. Normalmente la gente pregunta, ¿serpiente, culebra y víbora son lo mismo? ¿Son sinónimos o son diferentes? Vamos allá. En portugués, cobra y serpiente son sinónimos, pero en realidad hay una diferencia por causa del inglés. El inglés tiene dos palabras que quieren referirse a estos animales: las snakes y las cobras. Snake es cualquier serpiente, cualquier culebra, ¿verdad? En cambio, cobra es solo un grupo de serpientes, las cobras, de la familia que llamamos Elapidae, que son las cobras. Entonces, cuando miras en inglés, snake se refiere a cualquier serpiente, a cualquier culebra, y cobra se refiere a las cobras, a los elápidos. En portugués, cobra y serpiente son sinónimos, ¿verdad? Como ellas están biológicamente hablando, están dentro de una clase que llamamos clase de los reptiles, clase reptilia. Están dentro de un orden, que es el orden de los animales que tienen escamas, que es el orden Squamata. Y dentro de ese orden tienes lagartos y serpientes, ¿no? Entonces las llamamos culebra o serpiente. Y víbora, normalmente, se utiliza en la lengua española. Los españoles, ¿no? Los países que hablan la lengua hispana llaman víboras a las serpientes ponzoñosas, serpientes venenosas, ¿verdad? Que normalmente son animales de otro género, un género europeo llamado género vipera. Entonces, para Brasil, vamos a quedarnos con esto. Culebra y serpiente es lo mismo. Podemos usarlos como sinónimos. La segunda pregunta es, ¿la serpiente pica o muerde? Bueno, eso depende, ¿no? Si la serpiente no es venenosa, muerde. Si la serpiente es venenosa, puede inyectar veneno. Tiene una dentición que inocula veneno. Entonces, la serpiente pica. ¿Diferencia entre serpiente venenosa y serpiente ponzoñosa? ¿Eso es sinónimo o no? Ahí tenemos que hacer una observación. Hablando vulgarmente podemos decir serpiente venenosa o serpiente ponzoñosa, es lo mismo. En el lenguaje popular da igual si dices ponzoñosa o venenosa, solo que hay una diferencia biológica en esa historia. El animal venenoso tiene una sustancia tóxica, pero no tiene la capacidad de inocular esa sustancia, en este caso ese veneno, en la propia persona. Un buen ejemplo de esto es el sapo. El sapo tiene veneno, es un animal venenoso, pero por sí solo no tiene ningún diente, no tiene ningún aguijón, no tiene nada que pueda llevar esa inoculación de veneno al animal o a la víctima. El animal ponzoñoso es aquel animal que también tiene una sustancia tóxica, ¿no? Que un veneno, alguna toxina, pero además tiene la capacidad de inocular ese veneno, esa ponzoña en la presa o en la víctima, ¿verdad? En el caso de las serpientes, ellas tienen una dentición especializada para eso. Existen algunos tipos de dentición especializada, eso lo veremos en otro video. Bien, entonces como vimos, podemos tratar a la serpiente venenosa y a la serpiente ponzoñosa como sinónimos, aunque no exista esa diferencia biológica de la que hablamos. Entonces tengo dos tipos de serpientes, ¿no? La serpiente no ponzoñosa o no venenosa, da igual, y las ponzoñosas o venenosas. Sucede que la mayoría de las personas piensa que la mayoría de las serpientes son venenosas, y no es así. La mayoría de las serpientes no son venenosas. El 90% de las serpientes no tienen veneno. ¿Y cómo diferencio una serpiente venenosa de una no venenosa?
Esa es una pregunta que se hace mucho. Sí, tenemos algunas creencias populares al respecto. Mucha gente piensa que la forma de la cabeza es decisiva para identificar a la serpiente venenosa. Mucha gente dice así: si la serpiente tiene la cabeza triangular, es venenosa. Si la serpiente tiene la cabeza redonda, no es venenosa. Tenemos algunos ejemplos que contradicen eso, ¿verdad? Las jararacas tienen la cabeza triangular y son venenosas. Sin embargo, la boa es una serpiente no venenosa, constrictora, y también tiene la cabeza triangular. Por otro lado, las corales verdaderas son serpientes extremadamente venenosas, pero tienen la cabeza redonda. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la forma de la cabeza no clasifica, no determina si una serpiente es venenosa o no. Otra característica exclusiva para identificar serpientes venenosas, que tampoco es correcta, es la forma de la pupila en el ojo. Mucha gente dice que los animales, las serpientes que tienen pupila, lo que llamamos pupila en hendidura, ¿no? Pupila elíptica, son serpientes venenosas, y que las que tienen pupila redonda serían serpientes no venenosas. Eso tampoco es correcto. Las serpientes que tienen pupila elíptica son animales de hábitos nocturnos, son animales que viven de noche. Mientras que las serpientes que tienen la pupila redonda son serpientes de hábitos diurnos, viven durante el día, independientemente, en ambos casos, de si son venenosas o no. No es el hecho de que el animal tenga una pupila redonda o elíptica lo que define si es venenoso o no. Otra característica que la gente también piensa que puede ayudar a identificar una serpiente venenosa de una no venenosa es la forma de la cola. Mucha gente dice que si la cola de una serpiente se afina rápidamente, se trata de una serpiente venenosa, y si no se afina o se afina lentamente, se trata de una serpiente no venenosa. Eso tampoco es verdad, ¿verdad? En realidad eso tiene mucho que ver a veces con el sexo del animal, ¿no? Los machos normalmente tienen la cola más larga que la hembra. Después vamos a explicar por qué. O también puede ser por el propio hábito del animal. Los animales que viven en los árboles, que llamamos animales arborícolas, tienen la cola muy larga independientemente de si son venenosos o no. Entonces, la forma de la cola tampoco nos ayuda. Bien, entonces, si la forma de la cabeza no es una característica confiable, la forma de la pupila tampoco es una característica confiable para determinar si una serpiente es venenosa o no. Y la cola tampoco lo es. Entonces, no hay ninguna característica que nos ayude a identificar si una serpiente es venenosa o no. Por supuesto que sí. El gran problema es que cuando vemos una serpiente, cuando una persona sin experiencia ve una serpiente, suele fijarse en el aspecto general del animal, en el colorido, el tamaño, la forma, y no es eso en lo que debemos fijarnos. Tenemos que fijarnos en los detalles. Mira esta foto. Aquí estamos viendo la característica decisiva para identificar una serpiente venenosa en Brasil. Es ese orificio que están viendo que queda entre el ojo y la nariz, ¿verdad? Las serpientes que tienen ese segundo orificio, que llamamos foseta loreal o foseta lacrimal, son serpientes venenosas. Las que no lo tienen, no lo son. Esta regla sirve para toda América, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Sin embargo, esta regla no sirve para las serpientes de Europa, África y Asia, ¿de acuerdo? Entonces, para que podamos reconocer si una serpiente es venenosa o no, en vez de buscar el aspecto general, de observar el aspecto general, vamos a empezar a mirar los detalles, gente. Vamos a empezar a mirar al frente de la cabeza de la serpiente y ver si de cada lado hay dos orificios, dos agujeritos. Uno es la narina y el otro es la fosa loreal. Y si ese es el caso, esa serpiente es venenosa. O si no los tiene, si solo hay uno que es la narina, entonces esa serpiente no es venenosa. Pero no hay excepción a esta regla. Sí, para complicar sí hay, ¿no? Las serpientes coral verdaderas son extremadamente venenosas, pero estas no tienen fosa loreal. Mira cómo son. ¿Ves? Solo tienen el ojo y la narina, no tienen fosa loreal, y esta es una serpiente venenosa. Así que para nosotros la regla es esta: si tiene fosa loreal es una serpiente venenosa. Excepción: serpientes coral
Si nos basamos en esto, podemos reconocer fácilmente estas características. Con estas características si es venenosa o no. Entonces hoy aprendimos la diferencia entre una serpiente venenosa y una no venenosa. ¿Cómo podemos reconocer eso? Bueno, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros con este video. Y no te olvides, suscríbete aquí al canal para que cada vez que publiquemos un video nuevo recibas la notificación. Así que suscríbete aquí abajo y gracias. Nos vemos en la próxima. Yo soy Claudio Machado y este fue un Papo de Cobra Más.